Imagina por un momento que estás en el siglo XIV. Europa está sumida en la Edad Media. Las ciudades están abarrotadas, con calles sucias donde la higiene es un lujo desconocido. La gente vive bajo el peso de la superstición y una fe inquebrantable en Dios. En este mundo, no existen los virus ni las bacterias. Las enfermedades son vistas como un castigo divino, una maldición enviada desde los cielos, y entonces, desde el lejano oriente, algo invisible, silencioso pero implacable, comienza su avance. La mayoría de los historiadores coinciden en que la peste negra se originó en Asia Central, probablemente en las estepas de lo que hoy es China o Mongolia. Desde allí, emprendió un viaje mortal a través de las grandes rutas comerciales que conectaban el mundo. Se deslizó por la legendaria Ruta de la Seda, escondida entre mercancías exóticas. Se coló en los barcos mercantes que zarpaban hacia Occidente. Su vehículo de transporte era siniestro en ratas negras, infestadas de pulgas. Y estas pulgas eran las portadoras de una bacteria letal, la Yersinia pestis. Año 1347, una flota de 12 barcos genoveses atracó en el puerto siciliano de Messina, en Italia. Lo que los habitantes de la ciudad vieron al abordar las naves fue una escena sacada de una pesadilla. La mayoría de los marineros yacían muertos en las cubiertas. Los pocos que aún respiraban estaban agonizando, cubiertos de extrañas pústulas negras. Sin saberlo, Europa acababa de abrirle la puerta a su peor enemigo. La infección había llegado, pero ¿cómo se propagaba esta plaga con tanta velocidad y eficacia? La peste atacaba de 3 formas distintas, cada una más aterradora que la anterior. La más común era la peste bubónica. Se transmitía por la picadura de una pulga infectada. Días después de la picadura, aparecían unas inflamaciones negras y dolorosas en el cuello, las axilas o la ingle, conocidas como bubons. De ahí su nombre. Luego estaba la peste neumónica, la segunda forma más mortífera. Esta variante atacaba los pulmones y se transmitía por el aire. Un simple estornudo, una tos con sangre, era suficiente para contagiar a todos a tu alrededor. Los infectados morían en cuestión de días, ahogados en sus propios fluidos. Finalmente, existía la peste septicémica. Era la más rápida y letal. La bacteria entraba directamente en el torrente sanguíneo, provocando una infección masiva. No había bubones, no había tos, simplemente una fiebre altísima, manchas oscuras en la piel y la muerte, casi inmediata. En algunos casos documentados, una persona podía estar sana por la mañana y muerta antes de la cena. El terror era absoluto. Los síntomas eran tan horribles que la gente creía que eran una manifestación del infierno en la tierra. Todo comenzaba con una fiebre extrema y escalofríos incontrolables. Luego venían los vómitos de sangre, las manchas oscuras que aparecían por todo el cuerpo debido a las hemorragias internas. Y por supuesto, los dolorosos bubones que supuraban pus y sangre. El dolor era tan insoportable que muchos caían en delirios y alucinaciones. Por estas manchas oscuras, la plaga recibió su nombre más temido, la muerte negra. Para quienes veían aparecer estos síntomas en sí mismos o en sus seres queridos, no había duda. El final estaba cerca. La sociedad medieval, tal y como se conocía, comenzó a desmoronarse. Las ciudades se convirtieron en auténticos pueblos fantasma. El pánico se apoderó de todos. Familias enteras abandonaban a sus enfermos, dejándolos morir solos por miedo al contagio. Los médicos, impotentes ante la enfermedad, huían para salvar sus propias vidas. Los sacerdotes, los únicos que ofrecían consuelo, morían uno tras otro mientras daban la extremaunción a los moribundos. Los cadáveres se acumulaban en las calles más rápido de lo que podían ser enterrados. Los carros de la muerte recorrían las ciudades al grito de «¡Traed a vuestros muertos!». Pronto, los cementerios se quedaron sin espacio, y se empezaron a cavar enormes fosas comunes donde los cuerpos se apilaban por cientos, sin ritos ni ceremonias. En ciudades como Florencia o París, se estima que murió hasta el 60% de la población. El mundo medieval se estaba derrumbando bajo el peso de sus propios muertos. Sin una explicación científica, la gente buscó respuestas en lo único que conocía, en la religión y la superstición. Muchos creían que la plaga era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Surgieron movimientos extremistas, como los flagelantes. Eran grupos de hombres que recorrían las ciudades azotándose las espaldas con látigos de cuero hasta sangrar, creyendo que su penitencia pública aplacaría la ira divina. El miedo también sacó lo peor de la sociedad. Se buscaron chivos expiatorios. Las minorías, especialmente las comunidades judías, fueron acusadas falsamente de haber envenenado los pozos y provocado la peste. Se desataron persecuciones y masacres terribles en toda Europa. El terror no solo mataba a través de la enfermedad,
sino que convertía a los vecinos en monstruos. Y en medio de este caos, ¿qué hacían los médicos? Los llamados médicos de la peste son hoy un icono del horror medieval, con sus máscaras en forma de pico de pájaro. Pero la realidad es que sus tratamientos eran, en el mejor de los casos, inútiles y, en el peor, peligrosos. Practicaban sangrías, creyendo que así eliminaban los malos humores del cuerpo. Hacían que los pacientes bebieran mercurio o arsénico, venenos mortales. Vendían amuletos y pociones mágicas. La famosa máscara con pico tenía una función. La llenaban de hierbas aromáticas, como lavanda o menta, porque creían en la teoría del miasma, que sostenía que la enfermedad se transmitía a través del aire envenenado o los malos olores. La máscara, pensaban, purificaría el aire que respiraban. Por supuesto, no curaban a nadie, pero su imagen se ha convertido en un símbolo perdurable de la impotencia humana frente a la devastación. Cuando la plaga finalmente comenzó a remitir, dejó tras de sí un mundo completamente transformado. Se estima que la peste negra mató a entre un 30 y un 50% de la población europea. Quizás más en esta catástrofe demográfica tuvo consecuencias históricas inimaginables. La escasez masiva de mano de obra significó que los campesinos y artesanos supervivientes podían exigir mejores salarios y condiciones. El viejo sistema feudal, basado en la servidumbre, comenzó a debilitarse. La economía cambió radicalmente. La medicina, humillada por su fracaso, empezó a moverse lentamente hacia un enfoque más científico. Y la fe ciega en la Iglesia se vio sacudida hasta sus cimientos. ¿Cómo podía un Dios bondadoso permitir tal sufrimiento? Paradójicamente, de la muerte y la destrucción nació un nuevo mundo. Muchos historiadores sostienen que la peste negra fue uno de los catalizadores que aceleraron el fin de la Edad Media y abrieron paso al Renacimiento, un periodo de renacimiento cultural, artístico y científico. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podría volver a pasar algo así? Hoy en día, conocemos la bacteria Yersinia pestis. Sabemos que se transmite por pulgas y que existen antibióticos eficaces para tratarla. De hecho, la peste aún existe en focos aislados en algunas regiones del mundo, pero los brotes son controlados rápidamente. La gran diferencia entre el siglo XIV y hoy es el conocimiento. La ciencia nos ha dado las herramientas para entender y combatir a nuestros enemigos invisibles, algo que en la Edad Media simplemente no existía. La peste negra es un recordatorio sombrío y poderoso de lo frágil que puede ser nuestra civilización cuando se enfrenta a lo desconocido. En conclusión, la peste negra no fue solo una enfermedad devastadora, fue una experiencia colectiva de terror, muerte y finalmente transformación, un evento cataclísmico que reconfiguró la sociedad, la economía y la mentalidad de toda una época, marcando a la humanidad para siempre. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el mundo actual, con toda su tecnología y conocimiento, reaccionaría mejor ante una pandemia de esa magnitud? Déjame tu comentario abajo. Si te ha gustado este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes del pasado. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo capítulo de la historia.